momento de adelgazar las evaluaciones. Los recursos que se destinan a la evaluación estarían mejor destinados, por ejemplo, a la formación de los maestros. Es absurdo que se dedique más a la evaluación de los maestros y la evaluación de los otros componentes del sistema educativo que a la formación de los maestros, a la formación inicial. Para terminar, sobre la reforma educativa que no es y que podría llegar a ser. Sobre la reforma educativa de veras, hace unos días Roberto Rodríguez publicó un excelente artículo que pueden leer en la página de Educación Futura, que se llama algo así como la segunda etapa de la reforma educativa. Llama la atención que el nuevo marco jurídico del servicio profesional docente definió plazos perentorios y precisos para ir agotando cada una de las etapas. La legislación secundaria, los reglamentos, la fundación del INE, etcétera, etcétera. Sin embargo, no definió plazos precisos en lo que se refiere a los aspectos más relacionados con la reforma realmente educativa. Mucho esmero en definir un calendario y se ha cumplido casi religiosamente para la configuración del servicio profesional docente y poco esmero en definir un calendario para la reforma realmente educativa. El nuevo secretario de Educación ha dicho que durante su gestión estará muy cerca de los maestros. Ojalá y cumpla, y si se hace la reforma educativa de veras, esté muy cerca de los maestros. Sin embargo, las cosas no parecen estar muy claras en lo que respecta a la reforma realmente educativa. En el informe de ayer, el presidente Peña Nieto se refirió principalmente a la reforma educativa que no es reforma educativa. Y dijo, va a llegar a todos los rincones del país. Y puso como ejemplo la reforma administrativa del IEPO en Oaxaca. Sin embargo, prácticamente no se refirió a la reforma educativa que podría ser, a menos que esté pensando que la gran reforma educativa de la administración actual será la extensión de la enseñanza del inglés, la ampliación de las tabletas y así sucesivamente. Pero la reforma educativa no se ve por ningún lado. Parece que no hay nada. Y según algunos informantes calificados, es decir, algunos chismosos calificados, parece que lo que hay sobre esto en la SEP, mejor no se los cuento. De las declaraciones más recientes del nuevo secretario de Educación y de lo dicho ayer por el presidente se desprende que la gran urgencia que tiene el gobierno con respecto a algo que pudiera difundir como reforma educativa está más asociada a la evaluación del desempeño de los maestros que a lo propiamente educativo. Se trata de capacitar a los maestros para que no reprueben la evaluación del desempeño. Parecen decirle a las maestras y a los maestros, oye, y sin decirlo porque no lo podían decir, porque tienen su orgullo, se nos pasó la mano en eso de la evaluación del desempeño y sus consecuencias, pero no te preocupes, yo te voy a capacitar para que lo apruebes. Sí, en el Sindicato de Trabajadores de Educación parece estar ganando terreno la misma idea. No puedo evitar los excesos de la evaluacionitis y sobre todo de la evaluación del desempeño y sus consecuencias laborales, pero no te preocupes, maestra, no te preocupes, maestro, no te puedo defender si repruebas, pero te voy a ayudar a pasar ese examen mediante una capacitación incentiva. Si las cosas parece que vienen como parecen que vienen, en lo que se refiere a la reforma educativa, la de adeveras, no la reforma administrativa y laboral que hasta ahora se ha realizado, mejor sería que por lo pronto dejaran las cosas como están.
implementar la reforma educativa solo para cubrir el expediente sería muy grave. Para usar las palabras finales del presidente de la República en su informe de ayer, diría que las salidas fáciles y rápidas pueden ser salidas falsas y en lugar de ayudar a mejorar la calidad educativa, pueden contribuir a empeorar las condiciones en que se encuentra el sistema educativo mexicano. Tal vez lo mejor sería que por lo pronto las cosas quedaran como están, al menos en lo que se refiere al currículum de la educación básica y normal, y sigamos repartiendo tabletas a todos los niños, niñas, jóvenes del país, que por cierto los hacen muy felices. Además, la mayoría de los niños, niñas y jóvenes que acuden a las escuelas públicas de educación básica no tienen con qué comprarse esas tabletas. Muchísimas gracias por su atención. Perdón por haberme excedido. Bueno, pues muchísimas gracias al doctor Arnaud. Sin duda la cuestión, visibilizar, hacer visible la trama y situar no solamente los planos que se han ido configurando en el marco de la reforma, sino las consecuencias que esto tiene, es una tarea obligada no solo en el plano analítico, sino político también. ¿Qué nos llevó a esto y qué se puede hacer? Sigue siendo una pregunta, si no podemos quedarnos en la descripción que abona, pero no en la perspectiva que define el qué hacer. En el orden político-pedagógico, ahí hay una lección, ¿no? Un documento analítico fundamental. Pues vamos a dar la palabra, gracias doctor Arnaud, al doctor Ángel Díaz Barriga. El doctor Ángel Díaz Barriga es doctor en Pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, maestro en Pedagogía por esta misma facultad y realizó estudios en la Escuela Normal Superior del Estado de Coahuila, donde se graduó como maestro de segunda enseñanza en la especialidad de Pedagogía y técnico en Educación. Es investigador emérito del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, investigador nacional nivel 3, miembro de la Academia Mexicana de Ciencia y del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, que nos acompaña también la profesora coordinadora del Congreso en Puerta, del COMIE, fue director del Centro de Estudios sobre la Universidad y la Educación, el Centro de Estudios sobre la Universidad, es que ahora es otro, entonces, y actualmente sí es profesor en la asignatura de didáctica en el posgrado de Pedagogía en la UNAM. Además fue muchos años profesor de nuestra licenciatura. Sus líneas de investigación son la didáctica, el currículum y la evaluación educativa. Ha sido merecedor de diversas distinciones. Entre sus diversas publicaciones se encuentran libros como Ensayos sobre la problemática curricular, Tesis para una teoría de la evaluación y sus derivaciones para la docencia, Evaluación y cambio institucional y Métodos de la investigación educativa, además de 56 capítulos de libros y 84 en revistas especializadas, ni qué decir la cantidad de tesis que ha dirigido en nuestra área. Bienvenido, doctor Barriga. Adelante. Muchas gracias, realmente me da mucho gusto estar aquí en la facultad. Gracias, Hugo. Cuando estuve preparando esto, lo preparé más cercano a problemas técnicos del examen que aplica el INE y del propio INE. Pero me hacía una reflexión hace 2 días y la quiero compartir con ustedes. Nuestro sistema educativo tiene problemas. Yo creo que ninguno de nosotros diría nuestro sistema educativo no tiene problemas. Nuestros alumnos tienen dificultades de aprendizaje. De acuerdo, yo creo que para esto no necesitábamos demasiados exámenes. Podría una batería de exámenes poderlo mostrar y después el reto sería ¿y qué vamos a hacer? Que esa es la pregunta que en México no se hace después de los exámenes. Por ejemplo, nos dicen, los estudiantes de bachillerato tienen dificultades para identificar la idea central de un párrafo. De acuerdo. ¿A qué se debe? ¿Qué pasó en su propia escolaridad? Pero lo otro que importa es qué vamos a hacer. ¿Y qué vamos a hacer en todo el sistema?
No qué vamos a hacer cuando les volvamos a aplicar el examen, porque cuando les volvamos a aplicar el examen, si no hacemos nada va a salir igual. Pero la idea que me venía a la cabeza es, el sistema educativo tiene problemas y para resolver los problemas, la genialidad es, creemos un INE y hagámosles muchas pruebas a los maestros y a los alumnos para resolver el problema. Y yo de repente decía, oye, pero el país tiene una tasa de mortalidad enorme. En el país se sigue muriendo la gente. ¿Por qué no se crea un INE para los médicos? ¿Y por qué no se crea un INE para que se evalúe a los médicos en sus conocimientos, a ver si de esta manera dejamos que los pacientes se mueran? O nuestro país tiene muchos problemas económicos. Hay generaciones de jóvenes que han vivido bajo una economía en crisis. Entonces, alguien debe de poder evaluar a los economistas o a los que hacen política económica para que nos digan si la están haciendo bien o no. Con esto lo que quería hacerme de reflexión es, ¿por qué en el caso de los maestros se pensó que la salida a los problemas que tiene el sistema educativo sea establecer evaluaciones y en el caso de las otras profesiones sencillamente no se considera? Tenemos el caso, y nada más el único que voy a tomar de la ley, porque creo que Alberto lo ha tratado estupendamente. ¿Por qué se aprobó la ley en una sesión del Congreso del 1 de septiembre de 2013, donde los diputados levantaban la mano y decían, es que yo no conozco la ley, y les decían, te acaba de llegar a tu tableta? O sea, ¿por qué se aprobó en una sesión que yo pienso, no soy historiador, pero yo pienso que en la historia del país es la única ley que se ha aprobado el 1 de septiembre? O sea, ¿a qué se debió tal rapidez o tal que los diputados consideraban que si no la aprobaban esa noche, la ley no salía? En realidad la ley le atribuyó al INE una cantidad de tareas que la propia consejera presidente del INE en su última comparecencia en el Congreso decía, en la comisión del Congreso decía, nos asignaron tantas tareas que los demás institutos de otros países nos dicen, pero ¿cómo es posible que las puedan hacer? Yo pienso que le faltó decir una cosita, las estamos haciendo en realidad medio mal hechas. Sí, las estamos haciendo, pero en realidad las estamos haciendo medio mal hechas. O sea, para decir algo, se habla de un instituto de evaluación, pero resulta que este instituto de evaluación se dedica a aplicar exámenes. Entonces, yo no sé si deberíamos de pedirle al Congreso que le cambie el nombre, que le ajuste el nombre, y que entonces lo denomine Instituto Nacional de Aplicación de Exámenes para el Sistema Educativo. Digo, nosotros cuando trabajamos evaluación, consideramos que la evaluación es algo más que el examen. Le atribuimos al examen la palabra medición. Consideramos que de esta medición se tienen que derivar una serie de análisis. Yo, de veras, ¿cómo envidio el sistema educativo uruguayo? Ciertamente es muy pequeño, pero el presidente del INE de Uruguay, lo primero que dijo en su conferencia es, nosotros como INE Uruguay no aplicamos pruebas. O sea, no es nuestra tarea aplicar pruebas, porque nuestra tarea es hacer evaluación de cómo funciona el sistema. Y entonces tenemos que empezar a reunir informaciones. Informaciones, por ejemplo, que en México aparecieron hace 3 semanas más o menos, cuál es la infraestructura con la que cuentan las escuelas primarias en México. ¿Por qué cerca del 60% de las escuelas primarias no tiene luz eléctrica en nuestro país? Pero eso sí, deben de rendir, sus alumnos deben de rendir resultados parejitos a los demás. Para que el INE empezara a hacer sus tareas de examinación, porque aunque la ley de servicio profesional docente, aunque habla de concurso de oposición, porque ese es el lenguaje que utiliza, dice, para el ingreso se establecerá un concurso de oposición, y los que hemos visto cómo funciona en otros países, por ejemplo, si me pongo a pensar el caso Argentina, veo que en esos concursos se llegan a nombrar jurados. Si es el concurso de oposición para director, se le pide al que está presentando la oposición, que es para la escuela Juan Díaz o como se llame, que está en tal zona,
se le pide que además de hacer un ensayo sobre temas que el jurado le da y que discuta con el jurado, se le pide que haga un programa de trabajo y que discuta el programa de trabajo para la escuela particular, para la escuela específica, no como hace el INE, que tiene una guía donde se pregunta sobre qué es el liderazgo, cómo se ejerce el liderazgo. O sea, si ustedes ven los las guías de estudio para ser director, en parte es para estudie las funciones del líder, cómo se ejerce el liderazgo, cuáles son las tareas del líder, no necesariamente me habilita para poder desempeñarme como director de una escuela. Y ahí es donde yo pienso que yo no sé si el INE está cumpliendo su tarea. Pero de un momento a otro, el INE tuvo que elaborar pruebas, 7 pruebas para preescolar y primaria, al menos 7 para secundaria, otras 7 para el bachillerato, y todo esto lo tuvo que hacer en menos de 2 años. Entonces, en realidad no lo hizo el INE. O sea, yo creo que aquí hay que ser claro. El INE hizo parte de esta tarea, pero mucha de esta tarea se la confió al Ceneval. Y además, como están cansados de decir que los alumnos o los maestros reprueban, entonces tomó el modelo Ceneval de calificación. Pero el modelo Ceneval de calificación en realidad es solo un modelo estadístico, es elevar un resultado a un dato estadístico para de ahí empezar a derivar una serie de interpretaciones que en el fondo tampoco retroalimentan a nadie. Porque el que a mí me digan, usted resultó no apto, o sea, ¿no apto en qué? Mi no aptitud, ¿dónde está? Porque si no me dicen en dónde está mi no aptitud, no hay forma, y la verdad es que no encuentro el mecanismo por medio del cual cumplan esto que la ley o esto que el presidente ayer ofrecía. O sea, yo voy a encontrar tus puntos de no aptitud y una vez que los tenga identificados con mucha claridad, voy a generar los programas para que de esa no aptitud pases a aptitud. Lo que sí encuentro, y yo ya veo que cada vez viene más, incluso ayer o esta semana me llegó a mi propio Face una invitación, es de personas particulares que toman la guía que aparece en la página de la SEP y que empiezan a hacer una aparente preparación para resolver estos exámenes. Usted quiere resolver el examen de director, acuda a nosotros. Digo, igual que lo vemos en la calle con usted quiere pasar el examen Ceneval o usted quiere pasar el examen de bachillerato, inscríbase con nosotros y nosotros le ofrecemos la solución. Sí, esto es, nosotros lo entrenamos. Yo no utilizaría la palabra lo preparamos. Lo entrenamos a cómo identificar en 4 o 5 opciones la que probablemente sea la más acertada. Lo hacemos ejercitarse en llenar bolitas o en colocar puntitos en un examen para que no falle, que tenga con claridad cómo se responden estos exámenes. O sea, eso existe desde que yo era estudiante, en serio. Estos exámenes de opción múltiple se responden, primero, respondiendo todas las que uno está seguro rápido, sin dudarlo, y después regresando a las que tiene uno duda y empezar a descartar. Si respondí la anterior y era letra A, en esta la letra A no puede ser. O sea, ya descarto y entonces empiezo a hacer otro tipo de estrategias de resolución. En México, yo tengo mis severas dudas, ¿no? O sea, yo entiendo que hoy nos dan información de otro tipo, información que de todas maneras no sirvió para que la prensa modificara su actitud frente a esto. O sea, la prensa sigue diciendo, tanto por ciento de los maestros no son aptos. Sin embargo, me llamó la atención, la última vez que reportó, dijo, disminuyó el número de maestros no aptos. ¿Por qué disminuyó? Porque están empezando a crecer estas instancias de ofrecer preparación a los maestros. El propio CENTE ya tiene sus cursos que ofrece a los profesores. Prepárese usted para la prueba de desempeño y entonces ahí vamos creando un círculo vicioso que no necesariamente nos va a hacer mejores. ¿Cómo son las guías de estudio? O sea, yo creo que es muy interesante entrar a esta página, a veces los nombres se me complican aquí, pero a esta página de los responsables del servicio del concurso de oposición
y entrar a las guías y empezar a revisar las guías. La verdad, yo solamente he revisado las de primaria y una de secundaria y la de directores. Solo he revisado esas 3 guías, porque aquí podríamos encontrar una cantidad de guías para poderse ahogar. Pero, ¿qué me llama la atención? Me llama la atención que no aparece en la parte de desempeño docente que tendría que ver con el manejo didáctico o la formación didáctica del profesor, ningún texto de didáctica, ni de autores nacionales ni de autores extranjeros. O sea, un buen profesor para la guía en el manejo didáctico es un profesor que maneja el tema de competencias según el modelo de Laura Frade o según el modelo de Tobón. O sea, porque son los 2 libros que se sugieren, más algún libro de constructivismo. Entonces, un buen profesor en México, y esto es lo que tendríamos que hacer las facultades de educación, y esto es lo que tendrían que hacer las escuelas normales, si se sigue con esta lógica, tendría que incorporar en su bibliografía a Laura Frade, a Tobón o a los autores constructivistas. Aunque la reforma de normales de 2012 plantea un curso de planeación didáctica y un curso de adecuaciones curriculares, ninguno de los materiales de estos 2 cursos aparece en la guía. O sea, eso está también genial, ¿no? O sea, yo supongo que tengo un sistema de educación normal para preparar personas para el servicio docente, pero cuando les voy a hacer el examen, esos materiales no les sirven. Tengo que utilizar otros materiales que quién sabe con quién discutió el Ceneval. La verdad es que yo creo que estas son como las partes muy ocultas del INE, que no quiere abrir en términos de decir, bueno, pero la guía la tuviste que discutir con alguien, dinos con quién la discutiste. Como para ver por dónde vino el análisis de que estas eran las cualidades que yo tendría que valorar en el desempeño docente, si es que el desempeño docente se puede evaluar a través de un examen, porque ese sería el otro gran problema. Cuando entré a la guía de Ciencias Sociales de secundaria, me llamó la atención, entré a la parte o sea, las guías en la parte didáctica son idénticas en todos, o sea, en todo el sistema educativo son idénticas. No hay diferencias, quizá en preescolar colocan algo de infancia, pero me llamó mucho la atención, en secundaria no colocan nada de pubertad ni de adolescencia, no se requiere. Y entré a la parte de ciencias sociales, y en la parte de ciencias sociales me llamó mucho la atención que la bibliografía son cuáles son las corrientes de pensamiento sociológico que hay. Y entonces la bibliografía son, podríamos decir, manuales genéricos sobre qué tanto podemos conocer de las corrientes y escuelas sociológicas. Y de repente aparece Vigilar y Castigar de Foucault. Y entonces yo de veras, yo me decía, Durkheim no merecía, o Max Weber no merecía, o Carlos Marx no merecía, algún trabajito por ahí pequeñito, nada más para que, o sea, me llamó mucho la atención. Y si ustedes quieren entrar, a la parte de análisis del componente ética y valores, bueno, es para desmayarse. O sea, en este país, la ética y los valores del magisterio se evalúan se miden a través de un examen en donde las preguntas giran en torno a cuál es la ley qué dice la Ley Federal de Educación, qué dice la Ley de Servicio Profesional Docente, etcétera. O sea, nuestros maestros van a tener más ética y más valores en tanto más dominen los contenidos de la ley. A mí me pareció totalmente erróneo eso. Cuando porque han abierto muy poco sobre lo que sería el desempeño docente, que viene la otra parte. O sea, estas guías son para quien aspira a ingresar al servicio profesional docente. Cuando uno entra a las guías de desempeño docente, la parte didáctica no cambia. La parte didáctica sigue siendo la misma. O sea, los mismos autores que te pidieron al principio te los están pidiendo ahora. Te piden que hagas una planeación fundamentada. Planeación fundamentada. Yo me quedé pensando cuántas veces la planeación que yo hice para mis alumnos
tuve que cambiarla, tuve que ajustarla en el momento en que yo estaba interactuando con ellos. Esto es, mi pregunta es, ¿puede haber una planeación en el aire? Imagínese usted su grupo, imagínese las condiciones de su grupo. En serio, perdón que lo haga tan simplista, pero en el caso de la evaluación chilena, el modelo de evaluación lleva 9 meses. La evaluación del desempeño docente en Chile lleva 9 meses. Y lo primero que le piden al profesor es que haga un documento donde explique en qué contexto está trabajando en su escuela y ese contexto qué adecuaciones curriculares le está obligando a hacer. Y después de eso le piden que presente un portafolio de evidencias donde integre trabajos de alumnos, planeaciones que él está realizando y donde integre videos de 3 horas de clase, de 3 clases distintas. Algún colega especialista en Chile me decía, es que esto ya se nos pervirtió porque en la escuela los maestros se reúnen, ven el video, comentan el video y dicen, ese no lo presentes para evaluación. Y yo digo, no se les pervirtió, salieron ganando. Hicieron una evaluación formativa de pares real, sin estar, o sea, de pares real en términos de que yo puedo escuchar a un profesor de mi misma escuela que me diga, oye, yo no lo presentaría por esto. El equivalente que yo hago es, yo no le presento, cuando CONACYT va a hacer la evaluación, mi evaluación del SNI, yo no le presento los trabajos que considero más débiles. Yo le digo, considero que mis mejores trabajos son estos. Entonces, yo creo que ahí tenemos una deformación, o se tiene una deformación en el término desempeño. No terminé el caso chileno. Además, después de todo esto, va un observador que sacan de las universidades del entorno donde está la escuela, de las facultades de educación o de las facultades de psicología, va un observador al aula, revisa las evidencias, se entrevista con el maestro, se entrevista con el director y solo así emite un dictamen de evaluación. Esto dura 9 meses. Acá todo lo queremos hacer rápido. Y entonces la evaluación tiene que ser una sesión de un examen larguísimo, porque lleva entre 6 a 8 horas en una computadora, donde le aplicamos por una parte de conocimientos. Dicen, pero a mí no me consta que todavía se haya hecho, que se va a hacer un análisis, que se les va a pedir un portafolio a los profesores. A mí no me consta todavía, no conozco el instrumento con el cual se les está solicitando este laboratorio, este portafolio a los profesores para completar su instrumento de evaluación. Entonces, una pregunta que me hago también. ¿Un docente que lleva 10 años en servicio debería presentar un examen? ¿O no es una agresión después de 10 años de servicio decirle a un docente, presenta un examen? Sí. A mí me parece que el INE no ha pensado bien. Sí ha pensado que tiene que cumplir con la ley y que en este sentido tiene 4 años para evaluar a todos los docentes de preescolar, primaria, secundaria y bachillerato en este país. En mis cálculos más o menos andamos sobre 3 millones de personas. O sea, sí ha pensado en eso, que lo tiene que hacer, pero no me parece si la estrategia que se ha dado para hacerlo realmente desde el punto de vista técnico de evaluación, y conste que en este caso no podemos decir que no sean nuestros colegas, el Congreso eligió parte de nuestros colegas para que encabezaran este movimiento, pero yo pienso que el INE de alguna manera es una institución que también está mostrando que cierto fracaso en su visión de la evaluación para el país. Una consecuencia de ello, se dejó a los maestros solos en la discusión contra el sistema de evaluación que se está implantando. Mi impresión, quizá políticamente no sea correcta, se dejó que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se excediera en su movimiento, se excediera en su agresión a la población, cerrando aeropuertos, invadiendo vías públicas, etcétera. Y entonces el análisis político que le faltó, en mi opinión, a la coordinadora fue darse cuenta que tenía que tener, si quería
que en este movimiento, dar un paso adelante, tenía que tener a la sociedad de su lado y no a la sociedad en su contra. Y entonces se dejó que el movimiento se fuera creciendo, hasta que hubo un suficiente, digamos, impresión social de decir ya párenlos. Y entonces cuando vino lo del YEPO, la sociedad respiró, ya los pararon. Pero el ya los pararon, no nos dimos cuenta de otra cosa. ¿Quién se quedó solo, sin la posibilidad de luchar contra lo que esta ley está estableciendo? La mayoría de los docentes de este país se quedaron solos porque ya no tienen una bandera que puedan levantar en términos de decir, fíjense que esta ley es inadecuada, es injusta, no es una ley que promueva la evaluación, está promoviendo exámenes, etcétera. El docente se quedó sin la posibilidad de poderse expresar. Y yo pienso que aquí también los intelectuales, nosotros, los que estudiamos educación, sea porque estemos estudiando en programas de licenciatura, maestría o posgrado, o sea porque nos estemos dedicando profesionalmente al estudio de la educación, de alguna manera también tenemos que decir que de manera intencional o no intencional hemos dejado solo a esa parte del magisterio. La hemos dejado solo y si en algún momento se encuentran en mayor soledad, es en este momento cuando el presidente amenaza que va a llegar a todos los rincones del país. O sea, va a llegar a todos los rincones del país porque ya no tienen ningún espacio de contención donde puedan decir, señores del Congreso, deténganse y revisen la ley. Y si quieren ser coherentes, pongan la evaluación a todos los profesionistas en el país y si no, por favor, hagan una ley adecuada al mejoramiento de la educación, que eso es lo que ustedes pretenderían. Aunque no es del objeto del coloquio, pero no quería no aprovechar la oportunidad para dejar de decirlo. En este momento, la NUYES tiene una comisión cuya tarea es crear el sistema de evaluación de la educación superior en México. Yo estoy asustado. Y yo estoy asustado porque sé que la conducción de esta comisión está en manos de quien creó el Ceneval. Entonces, ya viendo eso, yo digo, capaz que el mundo que nos estaba platicando Alberto va. Gracias. Bueno, el doctor Díaz Barriga, desde las bases, que su propio trabajo de investigación en el área didáctica, de evaluación y de la propia investigación educativa, puntualiza aspectos que sin duda son claves para meterse a las entrañas de la operación, ¿no? Cómo está operando en la práctica y qué se está instrumentando, la cantidad de dinero que él no lo sitúa así, pero sin duda hay, y cómo hay un juego muy perverso que opera al fin y al cabo para desmantelar lo que en particular yo conceptualizo como el campo intelectual y profesional docente, y creo que ahí hay un plano realmente muy denso, complejo, y nos toca a nosotros decir si dejamos solos a los profesores o no. Creo que ahí hay un aspecto que en términos políticos, no solo pedagógicos, se juega. Entonces está, y bueno, sí, qué susto, ¿no? Pero están pasando cosas, y el punto es si solamente vamos a ser espectadores de estas o qué más, ¿no? Entonces, bueno, ahí está la convocatoria y sin duda el ánimo de aportar al conocimiento y a la reflexión. Y bueno, la doctora Antonia Candela, que además estuvo el lunes en Casa LAM abriendo una reflexión en diálogo con los maestros, además, me parece que sin duda situará aspectos significativos en esta invitación a la reflexión y a la acción. La doctora Antonia Candela es doctora en Ciencias en la especialidad de Investigación Educativa por el CINVESTAB del Instituto Politécnico Nacional. Tiene estudios de maestría en Ciencias, de igual forma en el CINVESTAB del IPN y licenciatura en Física por la Facultad de Ciencias de la UNAM. Actualmente es investigadora de tiempo completo del Departamento de Investigaciones Educativas del CINVESTAB
del IPN, Instituto Politécnico Nacional, y es investigadora nacional nivel 2. Sus líneas de investigación son el análisis del discurso y retórica de la ciencia en el aula, etnografías de la formación científica universitaria, interacción en el aula, retórica de la ciencia, didáctica de la ciencia y formación de maestros en ciencias, entre otras. Entre sus publicaciones se encuentran los libros Ciencia en el aula, Los alumnos entre la argumentación y el consenso, y la necesidad de entender, explicar y argumentar, los alumnos de primaria en la actividad experimental. Ha sido autora de más de 30 textos oficiales de ciencias naturales de la SEP y es autora de 30 artículos publicados en revistas especializadas y 25 capítulos de libros. Sin duda, abrirá una reflexión muy interesante, importante. Bienvenida, Doña. Gracias. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. La verdad es que creo que estamos en un momento donde los viejos vamos a poder hacer algunas cosas, pero sobre todo los jóvenes. Entonces a mí me da mucho gusto estar aquí frente a un auditorio de jóvenes que tienen una tarea ligeramente fuerte al futuro. Bueno, sobre lo que se ha planteado de las reformas, creo que el planteamiento que decía Alberto Arnau, en el sentido de que hay dos reformas, la de la evaluación y la de los programas, que no está presente, pero que sí podemos decir que a estas alturas, después de 3 años, siguen vigentes los programas que hizo el sindicato de Elba Ester, con su yerno a la cabeza, y que son materiales que ya orientaban ciertas tendencias hacia el cientificismo, hacia la fragmentación, hacia el enciclopedismo, hacia la cantidad de tareas abrumadoras para los docentes, y que siguen vigentes después de 3 años, aunque ahora plantean un nuevo cambio de libros de textos y de programas que vamos a ver algunos rasgos más adelante. Lo que se ha planteado muy claramente son las modificaciones al artículo 3º constitucional, que plantean sobre todo un elemento, que es la calidad. Creo que se plantea que tenemos que tener la cultura, impulsar la cultura de la calidad, que es equivalente a la cultura de la evaluación. Yo tengo algunas dudas de si no existe un modelo educativo detrás de todo esto, porque si bien hay una tendencia a una serie de medidas laborales, creo que además de las medidas laborales, y que además estas medidas laborales también tienen un cierto sesgo hacia un modelo educativo particular. Y lo voy a ir tratando de fundamentar. Como se planteaba también, están los empresarios detrás de muchas de estas medidas. Es el lenguaje empresarial el que domina en estas medidas. Es la calidad como uno de los elementos del lenguaje empresarial, son las competencias, no la comprensión, no la capacidad crítica, no la formación integral, las competencias que hacen irrelevantes los contenidos, lo que se tiene que para hacer ciertas cosas, el resolver ciertos problemas sin entender muy claramente por qué. Se plantea que evaluar es para mejorar. Pero ¿qué es lo que pasa con las pruebas estandarizadas? Las pruebas estandarizadas lo que hacen es que dentro de los ítems mantienen ocultos cuál es el modelo que se está tratando de impulsar, cuáles son las políticas que están detrás de esas evaluaciones, cuáles son los criterios culturales que tienen detrás estas evaluaciones. Y justamente otra de las cosas que logran es
evadir el debate educativo porque esto está oculto detrás de las pruebas. Entonces, no hay posibilidad, como en otras épocas, que cuestionábamos el modelo del Fondo Monetario Internacional, etcétera. El modelo no está explícito, lo ocultan y lo imponen por la vía de las evaluaciones. ¿Por qué digo que por la vía de las evaluaciones están imponiendo un currículum y un modelo? Porque en la práctica, en las escuelas, los maestros terminan enseñando para que sus alumnos pasen la prueba. Entonces, no importa cuál sea el currículum, lo que tienen que es pasar la prueba y ese va siendo el currículum real. Pero como nos decía también el doctor Díaz Barriga, detrás de las evaluaciones a los maestros también está una tendencia a que los maestros vayan teniendo en su práctica las orientaciones de las evaluaciones. Entonces, no solo es en la práctica con los alumnos, es también en la formación de los maestros que se van orientando hacia las evaluaciones. ¿A qué se dedican hoy los maestros en su clase? A producir evidencia de que sus alumnos aprendieron, sea el portafolio, sea lo que sea. Pero ¿en base a qué? A lo que les va a pedir la prueba. Entonces, la prueba está mandando la señal de qué, hacia dónde se tienen que orientar las cosas. El tiempo que se dedica a eso elimina o le quita mucho tiempo a la enseñanza. Pues se dedican a preparar para la prueba. Se borra la identidad nacional. Son pruebas estandarizadas a todos los niveles, para todos los niños y donde los países prácticamente se aplican cosas muy similares. No toman en cuenta los procesos educativos que están ocurriendo dentro del aula. Por lo tanto, no permiten conocer las causas, como se planteaba muy claramente. Si no conocemos las causas de un resultado que saca la prueba, ¿cómo podemos implementar las medidas para corregir el problema que se supone que están presentando? Entonces, desde mi punto de vista, no es una medida para mejorar la educación, porque sin conocer las causas de los resultados y aplicando una tras otra vez la misma prueba, lo único que estamos logrando es que se oriente la educación hacia la prueba, pero no a corregir el problema, sino a la simulación que implica orientarnos hacia poder pasar la prueba. Por otro lado, estas pruebas se hacen ignorando características lingüísticas, prácticas en contextos socioeconómicos diferentes, culturas diferentes determinadas. Se desarrolla desde una perspectiva de clase media y de escuelas privadas y se pone en desventaja a los sectores que no pertenecen a ellas. ¿Qué termina ocurriendo? Como se ha estudiado bastante a nivel internacional, que se margina más a los sectores ya marginados. ¿Cómo salen las pruebas? Siempre las escuelas rurales, las escuelas indígenas son las que salen peor calificadas. La investigación internacional ha mostrado que no existe ningún método que pueda determinar quién es un buen maestro. Sin embargo, seguimos evaluando a los maestros. Hay un reconocimiento de la propia gente que impulsó este modelo educativo, que sí es un modelo educativo, que se llama Diane Ravik, y donde ella, al cabo de 2 años, califica este modelo como de modelo empresarial y plantea que ha sido un fracaso. Esto lo ignoramos totalmente y seguimos impulsándolo. A nivel internacional, ¿qué ha provocado este modelo?
En Estados Unidos estuve en un evento justamente para evaluar qué es lo que estaba ocurriendo con la implantación de este enfoque. Se están cerrando las escuelas públicas, se pone una normatividad a las escuelas privadas muy leve frente a la normatividad que se les impone a las escuelas públicas, con lo cual se los pone en desventaja. Se está corriendo a los maestros que tienen una formación pedagógica y didáctica y se están sustituyendo por licenciados en contenidos que pasan 2, 3 años, porque no es su meta, gentes que salen de las universidades con una formación X, entran a dar clases en una escuela primaria y terminan saliéndose después de 2 o 3 años para conseguir otro trabajo que es su meta. Entonces se va sustituyendo la vieja gente y los maestros formados pedagógicamente. Eso es lo que se está provocando. Se estigmatiza a los maestros, se les hace culpables de todo lo que está ocurriendo en educación, con lo cual se provoca un efecto desmoralizador, pero además también una sanción de la sociedad que los ve como los enemigos, como los causantes del problema. Sabemos bien que una de las cosas que ocurre en Finlandia es el reconocimiento social de los docentes como una de las características fundamentales para que la educación tenga una cierta calidad. En la medida que ellos se sienten reconocidos, pueden desarrollar su trabajo de otra manera. Bueno, algunos elementos que he encontrado en el modelo educativo que está planteando la SEP ahora en esta siguiente etapa son el énfasis permanente en el autoaprendizaje. Continuamente y todos los documentos se habla de autoaprendizaje. No hay una sola lugar en donde se hable de enseñanza. O sea, no se necesita la enseñanza. La tendencia es a tratar de sustituir a los docentes o hacer irrelevante la función docente. Algunos otros elementos preocupantes que, aunque no están los programas completos, sí hay un cierto mapa curricular. Hay más horas de clases de inglés a la semana que de ciencias. Hay una tendencia a una formación instrumental, primer año de primaria, 8 horas de lengua y literatura a la semana, 5 horas de matemáticas a la semana y 2 horas de español, 1 hora de tecnología a lo largo de toda la primaria. Tecnología, así pelón, tecnología. Como si además no tuviéramos un problema ya con el uso de la tecnología sin sentido, que muchas veces está ocupando un espacio y un tiempo y una deformación de los alumnos. Una tendencia a la especialización todavía mayor, que ya tenían los programas anteriores, pero que se incrementa en este momento. Y yo hablo siempre de ejemplos de ciencias, pero se introduce a la física, como introducción a la física es el contenido, y introducción a la biología ya en la primaria. Se parcializa el conocimiento. Por ejemplo, en lugar de tener ciencias de manera integral, se separa todo lo de salud y se introduce en educación física. Y se incluyen estas disciplinas ya como disciplinas de física y de biología en la primaria. Se enfatiza tanto en las competencias que los contenidos resultan absolutamente irrelevantes. Entonces, esta es una formación para la ejecución, para
ser operativos en una serie de funciones, más que para la comprensión, para la reflexión, para la capacidad crítica. Estos programas son la orientación, no la orientación, son impuestos sobre los nuevos libros de texto que se van a elaborar. No hay ninguna posibilidad de discutir el programa en función de los libros de texto. Como decía Ángel, nosotros sabemos que cuando hacemos una propuesta, sobre la práctica la vamos modificando. Si vamos a hacer libros de texto, tenemos que ir coordinando el libro con el programa, etcétera, y con la formación de los maestros. ¿Qué hemos aprendido? Que la transformación de la práctica educativa no se hace por decreto. Que si no hay compromiso de los actores educativos, no hay cambio, o sí va a haber cambio por la vía del control, de la imposición y de la represión. Que debíamos recoger las mejores tradiciones de la enseñanza para plantear un modelo, y que los proyectos deberían de responder a las necesidades y a las características del país, y no ajustar la realidad y a tratar de ajustar a las escuelas y a los docentes al modelo que se le ocurra a la SEP o a los empresarios. Desde el punto de vista de nuestra experiencia como elaboradores de currículum y como gentes que analizamos la práctica cotidiana de los maestros, condiciones de trabajo docente. Si no se toman en cuenta las condiciones de trabajo docente, no vamos a poder responder a las necesidades que hay hoy. Sabemos que la formación tiene que estar integrada y tiene que planearse de manera coherente con el modelo de libros de texto y de programas. Y desde el punto de vista de nosotros, lo que hemos discutido y lo que hemos elaborado en otros proyectos, en este momento se necesita un proyecto nacional de contenidos mínimos, coherentes, que permitan profundizar, que a niveles locales haya la posibilidad de hacer material complementario, pero que se recoja la práctica docente y lo que sabemos que son las mejores prácticas y las más exitosas como centro de ese modelo. Para un mercado de trabajo inestable, lo que se necesitaría es una formación universal, humanista, integral y crítica que permita ir adecuándose a los posibles diferentes empleos y no la parcialización, la especialización en donde te meten como una tuerca de una maquinaria. Si algo se tuviera que evaluar, se tendría que evaluar el proyecto, no a los alumnos, no a los docentes, sino qué impacto está teniendo cierto proyecto. Y yo coincido con lo que planteaba también Ángel, en que los maestros llevan 3 años protestando contra una reforma educativa y que en cierto sentido los hemos dejado solos y que deberíamos de pasar como académicos a tratar de hacer una propuesta también con los docentes, una propuesta alternativa diferente a la que tiene la SEP. Porque no podemos ser nada más observadores, no podemos plantearnos nada más como críticos de la SEP, tenemos también que tratar de avanzar en otros sentidos.
De todas maneras, es un trabajo que no es fácil porque también hay tendencias gremialistas dentro de los maestros y sectarias en que no permiten fácilmente acercarse, pero creo que sería una tarea nuestra. Yo creo que deberíamos de avanzar en este momento y combinar la propuesta con una propuesta más incluyente y del mejor nivel posible, y no solamente dejar a los maestros criticando en las calles, sino que pudieran pasar a hacer una resistencia desde dentro del aula con un material y una orientación diferente de la que les está dando la SEP. Muchas gracias. Sin duda, no hay palabras para situar la envergadura, la complejidad. Me parece que es difícil hacer un cierre cuando la invitación está a la construcción, está en algo que el conjunto de los colegas y la colega sitúa y que por lo menos en un programa que nosotros trabajamos, sitúa el plano de lo alternativo en el orden concreto de la experiencia y de la acción, como una operación política, pero también pedagógica. Resistencia sin proyecto me parece que está destinado al fracaso. Y hay ahí un plano macro y micro, macro de la política, micro de la intervención docente en el aula, que sin duda convoca no solo a situar aspectos tan interesantes como los que acá se han planteado, sino a brevar de lo que decía la doctora Candela, de lo mejor de la tradición de la pedagogía mexicana y latinoamericana. Aquí tenemos a 3 exponentes que les puedo decir, su obra habla por sí misma, pero también el trabajo de los maestros que sí han apostado por los niños. Hay experiencias, hay una multiplicidad de experiencias que muestran ese quehacer y que documentan otra trama. Hay que visibilizarlas y articularlas, y creo que el tiempo pasa muy rápido. Y mientras está operando esa lógica empresarial que se ha documentado, que ahora se sintetiza y que muestra la perversión en la que está inmersa la política educativa en este momento en nuestro país. ¿Qué hacer? Ahí es, creo que una pregunta que no el viejo Lenin planteó en su oportunidad, sino que hay que actualizar con los aires de la época. Y yo creo que también hay que ubicar la intervención política de los académicos, hay que arrebatar la política al hacer académico. Me parece que ahí hay también un plano muy importante, no de asesoría, no de nombramiento, no de complicidades. Sí, me parece que hay que arrebatar desde la academia a la política y construir sujetos políticos también en ese escenario, de tal manera que sin descuidar la academia avancemos también en el proyecto. Entonces, ojalá hubiera una respuesta, no es de recetas, es una larga historia que hoy muestra el fracaso de ese modelo. Chile, aunque haya experiencias muy ricas, está mostrando el fracaso del modelo y los maestros están resistiendo hoy, porque hay una segmentación de clase terrible, que aquí todavía hay núcleos duros de la historia que me parece que no hay que perder de vista y habría que articularlos. La Facultad de Humanidades, de Filosofía y Letras, sin duda tendría mucho que hacer junto con otras entidades por esa dimensión humanista de la que ya se hablaba, que por desgracia no es lo que los empresarios están privilegiando, pero no todo es el empresariado en este país y ya les está yendo mal también, ya les está yendo mal. Entonces creo que ahí habrá que ver en atención al tiempo, a la convocatoria que hay. No sé, hay 3 preguntas de una compañera, creo que es una profesora Verónica, algunas de las cuales me parece que ya se contestaron, igual las voy a leer en atención a, y les pediría en un minuto, ahora sí que me parezco a Carmen Aristegui, ¿no? En un minuto, porque le pasa guardando ojalá fuera así, ¿verdad? Que me pareciera ella, pero bueno, si quisieran como dejar ahí una anclita y sí, nada más en un minuto hacer un cierre, perdón, para ese formato de medios de comunicación, pero no, para nada, y siempre el diálogo nos queda corto en los formatos académicos que tenemos, pero bueno, igual se cumple la tarea de dejar la agenda abierta para la reflexión. Leo rápidamente las preguntas en atención, muchas me parece que ya se contestaron, están implícitas en las intervenciones. ¿Qué lectura se hace del nombramiento de Aurelio Nuño en CEP?
un hombre de 37 años y que no tiene formación en educación, que nunca ha sido maestro, bueno, es amigo de Peña Nieto, ¿verdad? Entonces, quién sabe. ¿Qué opinión le merece? ¿Qué opinión les merece la fuerte intervención en educación y particularmente en impulso de la reforma educativa de grupos empresariales como Mexicanos Primero, México Evalúa, Unión de Padres de Familia? Creo que ya han estado, yo es en atención a quien formula la pregunta. ¿Qué efectos prevén a corto, mediano y plazo a partir de la implementación de la mal llamada reforma educativa? Está en proyecto, reforma. Muchos maestros están afectados anímicamente frente a la campaña de desprestigio de su profesión, como si ellos fueran los únicos responsables de los procesos de aprendizaje de sus estudiantes. Muchos contemplan ya su jubilación o retiro. ¿En manos de quién quedará la educación pública de nuestro país? ¿Cuál es su opinión respecto del enfoque de enseñanza centrada en el desarrollo de competencias? Me parece que cada una de las intervenciones aportó a esto, pero no sé si quisieran en un minuto agregar algo, situar algo como tarea, a reserva de que vienen otras mesas, de que tenemos el lunes y martes también en el ISUE con la participación del doctor Arnau, el doctor Díaz Barriga y otros colegas, algunas reflexiones y muchos más que están en puerta seguramente. El propio Consejo Mexicano de Investigación Educativa en noviembre convoca a un ejercicio colectivo de construcción de la política desde el conocimiento, sin duda. Entonces, no sé si quisiera alguno, Antonia, hacer un cierre de un minuto. No, pues, nada más, una de las cosas que no tocamos, o sí tocamos también, el nuevo secretario de Educación no sabe nada de educación, no importa, no se necesita. Está ya definido todo, las evaluaciones dicen cuál es el camino y las evaluaciones no siempre se realizan aquí, aunque hay algunas adaptaciones, pero sabemos la claridad con la que son retomadas de organismos internacionales como la OCDE. Entonces, creo que es irrelevante. Como es irrelevante en este momento quién haga los libros de texto, los programas ya están hechos y no sabemos quién los hace. No tenemos idea quiénes son los que hacen los programas, pero hay que seguir a los libros de texto, tienen que seguir rigurosamente los programas. Entonces es irrelevante quién haga los libros de texto y es irrelevante quién sea el secretario y la política está en las evaluaciones. Sí, coincido que con Antonia y Ángel en el sentido de que hay detrás de la reforma educativa, que no lo es, finalmente un modelo educativo. Y lo que los expertos en evaluación y en educación consideran como una deformación y suplantación del currículum no es finalmente desde esta perspectiva una deformación y suplantación del currículum, es el currículum, ¿sí? Y en ese sentido están ganando la partida. Así es que Comie, Facultad de Filosofía y ESUNAM, sí, pues ya, ¿para qué discuten tanto sobre el currículum si ya se definió? Lo más grave es que esta suplantación del currículum está llegando también al sistema de formación inicial y continua de los maestros, ¿sí? Cuando la mayor oferta explícita que se le hace a los maestros frente a este fenómeno de la evaluación del desempeño y todas las otras evaluaciones, se les dice, te voy a preparar para el examen, están llevando a los maestros por la misma ruta por la que Enlace estaba llevando a los niños, niñas y jóvenes hasta el año anterior. Y quizá las nuevas pruebas, las nuevas evaluaciones los lleven por la misma ruta. Y también lamento, ¿sí?,
que la voz de la coordinadora y en particular la voz más estructurada de la disidencia magisterial se haya debilitado. Porque finalmente la coordinadora y la sección 22 no solamente se estaban expresando a sí mismos, a los maestros que están en el territorio histórico de la CENTE, sino también estaban expresando las inquietudes y la inconformidad del resto del magisterio del país, el que no tiene voz porque la dirigencia institucional del CENTE aún no se repone del encarcelamiento de su antigua jefa máxima. Eso es una lástima. Podríamos decir, como dice Cavafis en un poema que a mí me encanta repetirlo, es una lástima que los bárbaros no existan o no vayan a venir. Finalmente, eran una solución, o al menos estaban expresando la inconformidad y la inquietud que ahora se ha hundido en el silencio. Muchas gracias. Muy breve. ¿Qué se busca o qué busca el Estado de un secretario de Educación? Que pueda tener interlocución. Quizá donde nos dicen un poquito la mentira es con los maestros. ¿Con quién tener interlocución? Obviamente con la OCDE. Hoy daban la noticia, hoy daba algo que decía el Banco Mundial ve con buenos ojos el tema de el dinero que se está dedicando a infraestructura en México. Me parece estupendo que el Banco Mundial lo vea con buenos ojos. Ojalá un día nosotros podamos ver más con otros ojos qué pasa con la infraestructura. O sea, es interlocución con quién. Y es evidente que es con empresarios y con organismos internacionales. Revisen o revisemos todos los documentos de la OCDE y parece que el secretario los estudia, pero todas las noches. Vamos a esperar un poco, bueno, quienes tienen clases y esto, nos van a ayudar. Tenemos una fila de 100 personas que quieren entrar. Tenemos el aula interactiva y la señal está entre que va y viene. Tenemos 500 personas conectadas desde puntos distantes a las redes. O sea, es un éxito, estamos súper contentos, pero sí sería bueno que tienen otra actividad. Si se mueven, permitirán que otros lleguen. Muchas gracias a todas y a todos. Hola, ¿qué pasó? Ay, qué felicidad, qué gusto verte. No, todavía no te puedo dar la fecha. Estás viendo cómo ando en el show. Mira, voy a hacer algo más importante. ¿Qué va a hablar? No va a hablar. Te voy a regalar una. Pues no. Soy compañero de maestro. Ah, sí, mucho gusto. Lo conocí de fotografía ahora que estoy en la moda. En Face. Bueno, muy bien. Ajá. Alberto, muchas Muchísimas gracias. gracias. En la víspera no te podía agradecer. Pero ahora ya.
seguimos en comunicación. ¿Qué tal? Ajá. ¿Le gustó? ¿Sí? Ay, gracias. Claro. Ajá. Claro, claro. Ay, muchísimas gracias. Ay. Sí. Ajá. Ah, mire. ¿De dónde trabaja? Aquí en el Colegio de Pedagogía. Ay, yo ya me jubilé hace 2 meses y todavía ando acá. ¿Eh? Ay, qué gusto conocerla. Sí, gracias. Pues algún día me invita a tomar un café o algo. Arnaud, no tiene dónde anotar mi correo porque no uso tarjeta, soy premoderno. Arnaud, y me hace favor de enviarme sus datos y yo la busco. En cualquier lugar y luego lo pone donde la anoto. Sí. No, es que él anda apurado con la logística. ¿No? Ahí está, me manda un correo con sus teléfonos y yo le hablo. ¿Sí? Ay, bueno, qué gusto y gracias por su comentario. Qué gusto. La computadora. Sí, bueno, creo que yo a ella. Ay, muchísimas gracias. No sabes cuánto. Ay, Dios, qué gusto. Y me lanzaron al estrellato ustedes. Está muy complicado. Ay, ¿de dónde viene? Hidalgo. Tenemos algunos problemas, pero es por el internet de aquí. Muchísimas gracias. Espero que no sigan afuera. Estamos haciendo gracias. Gracias. Me la saludan. Hace mucho que no me escribe. Oye, entonces, ¿dónde vas a Juan Carlos. Tienen mi correo y me llegan. Porque voy a mi pueblo a comenzar. Le voy a dar unos 5 golpes a un cigarro. Bien, encantado, Fernando, si hablan pegados al micrófono para que se escuche bien Sí. y para que la señal de la computadora salga bien. Sí, le podemos dar quizá unos 30 minutos por 20. Cambiamos.
Sí, no, por eso pregunto. O 20. Yo le digo, no, está así. Hugo, perdón, es la profesora Elsie la que está aquí. Él es el doctor Fernando Jiménez Mérida, la doctora Elsie no, pues Fernando es doctor de aquí de la facultad, tú debes conocer sus trabajos, bueno, Pedro Apechado lo asiste. ¿Qué orden vamos? Pues sí, porque puesto Elsie primero, luego Manuel, y luego Pedro. Manuel habló hace un rato, está muy enfermo, gripe o algo así, y mañana cumple 50 años de casado. Entonces yo no sé si le dio la impresión, pero tiene un festejo, entonces oye, trae, sí. Manuel Pérez. ¿Tú somos dos nomás? Sí. Bueno, y Fernando que modera y todo eso. Da tiempo para preguntas. Les da un poquito de más aire. ¿Sí? Se apagó el camión. Voy a ver lo del equipo. Oye, bro. No prende, doctor. ¿Perdón? No prende la cosa. ¿Y eso? Entonces no podemos empezar. Supuestamente está el control. Hace calor aquí. Sí. No tiene nadie, no hay aire. No hay aire. Vale, vale. Y ahora mismo viene de Querétaro hoy. Sí, salió de allá. acabo de llegar. Venía bien preocupado porque hubo un accidente en la carretera. Dice que no llegaban, pero llegué. Hay una central de autobuses aquí en Coapa. Llegué ahí y ya fue más rápido. Pues yo veía y decía, necesitamos que haya también dentro de los participantes gente joven, pero yo de los que conozco decía, pues las personas ya mayores, me da mucho gusto. Pues no estoy tan joven. No, pero comparando, No soy tan joven. plena juventud. Ahí esto está muy feo. No, esto está muy feo porque está la pata aquí. Ah, Me voy a poner un poquito. ¿quiere acérquese más para acá? No, pues no. No, yo aquí no tengo problema.
de una vez me pidieron que les entregara esto y además aquí hay papel por si necesitan hacer anotaciones. Gracias. Ahí sí, me pidieron que me entregara esto y además ahí hay papel por si necesitan anotaciones, aunque ya veo que siempre la... Sí, no, sí, lo que pasa es que estaba tratando de... Sí, no, no hay... ¿Qué onda, Pepe? ¿Vas a estar aquí o te vas? Hay dos. Sí, Voy a comer y después ya. No, me regreso mañana. Voy a ver a mi familia. ¿Tú qué? ¿Pudiste entrar? Llegaste a las 6 de la mañana. Tú estudiaste aquí, ¿no? ¿Qué tal? Ahorita vas a ver. Así que ni me vayas a ver. Vas a ver. No han hecho nada, cabrón. Ya, Fernando. va a proyectar aquí. No se va a poder. ¿No? No se va a poder. No. Tú ponte aquí. Péguense bien al micrófono. De las opciones que estoy empezando, eso se les digo aquí. Que nos peguemos bien al micrófono para que se escuche. Sí, no, ellos nos van a